Bienvenidos un día Moon S a su canal favorito, el lugar donde destapamos los secretos Moon S jugosos y analizamos las vidas de nuestros famosos favoritos con lupa y mucho cariu más menos o. QU Copyright Emociu Superíndice 3N tenerlos de nuevo por AQ. Hoy, Prepun Rense porque la cosa se pone explosiva. Lo han leudo bien. Hoy vamos a hablar de Can Yaman. Can Yaman. El actor turco que ha robado corazones alrededor del mundo, el que nos ha hecho suspirar con sus personajes intensos y su mirada, bueno, ya me entienden. Pero no vamos a hablar de sus abdominales, aunque podríamos dedicarnos toda la tarde, la verdad, sino de algo mucho ese profundo. Algo que ha estado oculto, algo que ha generado rumores y especulaciones, y que finalmente, saliendo a la luz. Hoy vamos a desgranar el secreto revelado de Can Yaman. Y el título no es clickbait, porque parece que después copyright de mucho tiempo, Can Yaman poniendo su felicidad en primer lugar. Antes de que empecemos a desatar toda esta bomba informativa, quiero recordarles que si son tan fans de las noticias del espectáculo como yo, y quieren estar al día de todos los salseos, dramas y triunfos de sus celebridades favoritas, suscríbanse al canal. Activen la campanita. No se pierdan ni una sola publicación Superíndice 3N. Me ayudan a seguir trayendo copyright dándoles contenido de calidad y además me hacen muy feliz. Ahora vamos al grano. Can Yaman. Un nombre que resuena con pasiu Superíndice 3N, talento y, a veces, controversia. Su ascenso a la fama ha sido meteu Superíndice 3 rico. De repente lo vimos en series que arrasaron en audiencia, convirtió copyright en un fenu Superíndice 3 meno global. Pero la fama, ya lo sabemos, tiene un precio. Y para Can Yaman, ese precio parece haber sido, en parte, su propia tranquilidad. Durante mucho tiempo la imagen pública de Can Yaman se construyó Superíndice 3 alrededor de la perfección Superíndice 3N. El galu N impecable, el actor dedicado, el chico bueno que complacua a todos. Lo vimos involucrado en proyectos tras proyecto, siempre sonriendo a las maras, siempre dando lo mejor de su. Pero, ¿AQ copyright costó? Los rumores empezaron a circular hace algunos meses. Fuentes cercanas al actor comentaban que estaba agotado, que la presión Superíndice 3N era insoportable, que se sentía atrapado. Y es que, seamos honestos, la industria del entretenimiento puede ser muy exigente. Las expectativas son altísimas, la competencia feroz y la necesidad de mantener una imagen perfecta constante. Todo esto sumado a la intensidad de su agenda, lo llevó Superíndice 3 al límite. Y AQ es donde entra en juego el famoso secreto revelado. Y no es un romance oculto ni una pelea con otro actor, aunque su copyright que les encantará el drama. El secreto es mucho simple pero a la vez, mucho profundo. Can Yaman ha decidido priorizarse a sí mismo. ¿CU Superíndice 3 mo? Pues de varias maneras. En primer lugar, parece que ha reducido drásticamente su carga de trabajo. Ya no lo vemos encadenado a un proyecto tras otro. Ha elegido tomarse un tiempo para respirar, para recargar energías y para reconectar consigo mismo. Y esto en un mundo donde la productividad se valora por encima de todo, es un acto de rebelión Superíndice 3N. Un acto de valentua. Pero no solo eso. También Copyright N se ha rumoreado que ha cambiado su enfoque en cuanto a los proyectos que acepta. Ya no se limita a buscar el con diéresis copyright sito comercial a toda costa. Ahora parece que buscando proyectos que realmente le apasionen, que le permitan explorar su creatividad y que le aporten algo a nivel personal. Esto lo hemos visto reflejado en sus últimas decisiones. Por ejemplo, su participación Superíndice 3N en la serie El Turco, donde interpreta a un guerrero otomano que busca refugio en un pueblo italiano. Un papel que le exige un gran esfuerzo físico y emocional, pero que también Copyright N le permite explorar una faceta diferente de su talento. Además se ha mantenido mucho activo en sus redes sociales, compartiendo momentos de su vida personal, mostrando su lado autocopyrightico y conectando de una manera genuina con sus fans. A Trun quedaron las fotos perfectas y los mensajes cuidadosamente elaborados. Ahora, vemos a un Can Yaman real, cercano, humano. Y es que al final, todos somos humanos.
Y todos necesitamos tiempo para nosotros mismos, para cuidarnos, para conectar con nuestras pasiones y para recargar energías. Incluso las estrellas de Hollywood. Incluso Can Yaman. ¿Pero por qué copyright esto es tan importante? ¿Por qué copyright lo llamamos un secreto revelado? Porque durante mucho tiempo, la imagen que teníamos de Can Yaman era la de un hombre que lo tenía todo bajo control, que era capaz de hacer frente a cualquier desafío, que nunca se cansaba. Y esa imagen, aunque impresionante, era tan copyright n irreal. Al mostrar su vulnerabilidad, al admitir que necesita tiempo para sí mismo, Can Yaman nos está dando un mensaje muy poderoso: es tú bien no estar bien. Es tú bien priorizarse. Es tú bien decir no a las exigencias externas y decir sí a nuestras propias necesidades. Este mensaje es especialmente importante en la sociedad actual, donde la presión superíndice 3N para ser perfectos, exitosos y productivos es constante. Donde nos sentimos culpables por tomarnos un descanso, por dedicarnos tiempo a nosotros mismos, por priorizar nuestra salud mental. Can Yaman, al romper con esta imagen de perfección superíndice 3N, nos está dando permiso para hacer lo mismo. Nos está recordando que nuestra felicidad es lo más importante, y que no podemos sacrificarla en aras de las expectativas de los demás. Ahora bien, no todo ha sido un camino de rosas. Esta decisión superíndice 3N de priorizarse a sí mismo ha generado algunas críticas. Algunos lo han acusado de ser egoísta, de abandonar a sus fans, de perder el foco. Pero Can Yaman ha sabido mantenerse firme en su decisión superíndice 3N, demostrando que no está dispuesto a sacrificar su bienestar por complacer a los demás. Y es que al final, la única persona a la que tenemos que rendir cuentas es a nosotros mismos. Y si para ser felices tenemos que tomar decisiones difíciles, tenemos que hacerlo. Sin importar lo que digan los demás. Por supuesto, esto no significa que Can Yaman haya dejado de lado su carrera. Sigue trabajando, sigue creando, sigue sorprendiendo copyright donos con su talento. Pero ahora lo hace desde un lugar diferente. Desde un lugar de mayor consciencia, de mayor autenticidad, de mayor felicidad. Y eso al final, es lo que realmente importa. Porque un Can Yaman feliz es un Can Yaman creativo, inspirador, capaz de conectar con su público. Que enhorabuena, Can Yaman. Enhorabuena por tener el valor de priorizarte a ti mismo, por romper con las expectativas, por mostrar tu lado autocopyrightico. Nos inspiras a todos a hacer lo mismo. Y a ustedes, mis queridos espectadores, les pregunto, ¿qué copyright opinan de esta decisión superíndice 3N de Can Yaman? ¿Creen que ha hecho bien en priorizarse a sí mismo? ¿O creen que debería haber seguido complaciendo a sus fans y trabajando sin descanso? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y generar debate. En resumen, hoy hemos destapado el secreto revelado de Can Yaman, su decisión superíndice 3N de priorizar su felicidad. Una decisión superíndice 3N que ha generado controversia, pero que también copyright N nos ha dado un mensaje muy poderoso: es tú bien no estar bien, es tú bien priorizarse, es tú bien decir no a las exigencias externas y decir sí a nuestras propias necesidades. Espero que este vídeo les haya gustado, les haya entretenido y sobre todo, les haya hecho reflexionar. Recuerden que la vida es demasiado corta para vivirla según las expectativas de los demás, que a true copyright vanse a ser ustedes mismos, a perseguir sus sueños más menosos y a priorizar su felicidad. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. De verdad, su apoyo significa mucho para mí. Si les ha gustado, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras superíndice 3 y más publicaciones. Y como siempre los invito a que me cuenten en los comentarios qué copyright temas les gustaría que ramos en futuros vídeos. Sus ideas son siempre bienvenidas. Y ahora me despido. Les mando un abrazo enorme y les deseo un día lleno de alegría, de energía positiva y sobre todo, de mucha felicidad. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao. Pero esperen que aún hay porque el asunto de Can Yaman y su secreto revelado, tiene muchas aristas de las que imaginamos. No crean que esto es solo un capricho de una estrella consentida. No. La cosa va mucho allá.
Para entender realmente la magnitud de esta decisión superíndice 3N, tenemos que analizar el contexto en el que se mueve Can Yaman. La industria del entretenimiento turca, al igual que muchas otras alrededor del mundo, es un verdadero torbellino. El ritmo de trabajo es frenético, las jornadas son interminables y la presión superíndice 3N por mantenerse relevante es constante. Los actores y actrices son sometidos a una vigilancia exhaustiva por parte de los medios de comunicación superíndice 3N y del público, y cualquier error, por muy pequeño más menos o que sea, puede convertirse en un escándalo mayúsculo. Además, la fama internacional a la que llegó superíndice 3 Can Yaman intensificó superíndice 3 a UNMU, esta presión superíndice 3N. De repente su vida se convirtió superíndice 3 en un reality show constante, donde cada uno de sus movimientos era analizado y criticado. Los paparazzi lo perseguían por todas partes, las revistas del corazón superíndice 3N inventaban romances inexistentes y las redes sociales se llenaban de comentarios malintencionados. Todo esto obviamente tuvo un impacto en su salud mental y emocional. Fuentes cercanas al actor revelan que sufrió de ansiedad y copyright cruz superíndice 3 Nikous, que tenía problemas para dormir y que se sentía cada vez aislado del mundo real. La fama, que al principio parecía un sueño más menos o hecho realidad, se ha convertido en una pesadilla. Y es que, seamos honestos, copyright N podrá soportar tanta presión superíndice 3N. Copyright N podrá mantener la calma en medio de semejante tormenta mediútica. Can Yaman, como cualquier ser humano, tiene sus límites. Y llegó superíndice 3 un punto en el que se dio cuenta de que tenía que tomar una decisión superíndice 3N, o seguía sacrificando su bienestar en aras de la fama y el con diéresis copyright cito, o ponía un freno y empezaba a priorizarse a sí mismo. Afortunadamente eligió superíndice 3 la segunda opción superíndice 3N. Y aunque esta decisión superíndice 3N no ha sido fácil, le ha permitido recuperar el control de su vida y reconectar con sus verdaderas pasiones. Ahora, Can Yaman se dedica a proyectos que realmente le interesan, como su trabajo con organizaciones Venu Copyright Ficas. Mis queridos. Además de ser un galud N de telenovela, Can Yaman también Copyright N tiene un corazón superíndice 3N enorme. Estuvo involucrado en varias causas sociales, y utiliza su fama para concienciar sobre temas importantes y para ayudar a quienes lo necesitan. Por ejemplo, ha colaborado con organizaciones que luchan contra el cáncer infantil, que promueven la educación superíndice 3N y que defienden los derechos de los animales. Y lo hace de manera genuina, sin buscar publicidad ni reconocimiento. Simplemente siente la necesidad de devolver algo a la sociedad y de hacer del mundo un lugar mejor. Bravo por con diéresis copyright L. Y no solo eso, también copyright N ha aprovechado este tiempo para explorar otras facetas de su creatividad. Se ha dedicado a la escritura, a la fotografía y al aprendizaje de nuevos idiomas. Quiere seguir creciendo como persona y como profesional, pero a su propio ritmo, sin la presión superíndice 3N de tener que complacer a nadie. Este nuevo enfoque en su vida ha tenido un impacto muy positivo en su estado de con diéresis Nimo y en su salud. Se le ve relajado, feliz y seguro de sí mismo. Ha aprendido a gestionar el copyright a decir, no cuando es necesario y a rodearse de personas que lo quieren y lo apoyan incondicionalmente. Y es que al final eso es lo que realmente importa, tener una vida equilibrada, donde podamos disfrutar de nuestro trabajo, de nuestras pasiones y de nuestros seres queridos, sin sacrificar nuestra salud y nuestro bienestar. La historia de Can Yaman es un ejemplo de que la fama y el con diéresis copyright cito no lo son todo. De que no vale la pena sacrificar nuestra felicidad en aras de las expectativas de los demás. De que es importante escucharnos a nosotros mismos, seguir nuestros instintos y tomar decisiones que nos hagan sentir bien. Y este mensaje es válido para todos nosotros, no solo para las estrellas de Hollywood. Todos, en algún momento de nuestras vidas, nos enfrentamos a presiones y exigencias que nos hacen sentir atrapados y infelices. Y es importante recordar que siempre tenemos la opción superíndice 3N de cambiar el rumbo, de priorizarnos a nosotros mismos y de buscar una vida plena y satisfactoria. Así que la superíndice 3 sima vez que te sientas abrumado por el trabajo, por las obligaciones o por las expectativas de los demás, recuerda la historia de Can Yaman. Recuerda que es tu bien decir no, que es tu bien tomarte un descanso y que es tu bien priorizar tu felicidad.
Y ahora, CU Copyright, dame en los comentarios, ¿alguna vez te has sentido presionado a hacer algo que no querías? ¿Crees que es importante priorizar nuestra felicidad? QU Copyright. ¿Otras celebridades crees que podrán beneficiarse de un cambio de enfoque en su vida? Dime, que me encanta leer tus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarte que la vida es un regalo. Un regalo que debemos disfrutar al máximo, sin presiones ni obligaciones. Asuke a True Copyright. Vete a ser feliz, a perseguir tus sueños y a priorizar tu bienestar. Te lo mereces. Y ahora me despido. Les mando un beso enorme, les deseo un día maravilloso y los invito a que nos veamos en el Superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Y no olviden suscribirse al canal para seguir disfrutando de los mejores chismes del mundo del espectáculo. Los quiero.